En esta misma diplomacia del despojo, tenemos, y lo ponemos por eso ya aquí para iniciar todo lo que tiene que ver con nuestros territorios, el tratado mediante el cual España y Portugal se dividen nuestros territorios. Este tratado no es otro que el Tratado de Tordesillas, yo sé que muchos lo conocen, que como les pongo yo aquí, España y Portugal se dividen nuestros territorios por la gracia de Dios. ¿Por qué razón? Porque es la Iglesia quien hace la mediación. En estos acuerdos entre España y Portugal se establece una línea de demarcación para dividir las tierras recién descubiertas, otorgando las tierras al oeste a España y las tierras del este a Portugal. En los detalles de este tratado encontramos que fue firmado el 7 de junio de 1494 en la villa de Tordesillas, España. Las partes, España representada por los reyes católicos y Portugal representado por Juan II. La línea de demarcación: se estableció una línea imaginaria de 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, dividiendo el mundo en dos coronas. ¿Por qué razón? Porque ya Portugal se estaba molestando un poco porque consideraba que España estaba penetrando en sus territorios. Portugal había empezado el proceso de colonización y de despojo de África mucho antes que España. ¿Cuáles son las consecuencias del Tratado de Tordesillas? Bueno, el dominio portugués va a ser la parte oriental de la América del Sur, lo que nosotros conocemos hoy como Brasil, aunque el territorio era más pequeño, después se fue haciendo mayor. Y el dominio español va a tener la mayor parte de América, incluyendo las Antillas. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, en principio, lo primero que determinó que se iniciara este tratado fue la rivalidad, ya que el tratado buscaba evitar conflictos entre España y Portugal por las nuevas tierras descubiertas en el Atlántico. ¿Cuáles fueron las repercusiones? El tratado es considerado un documento histórico clave para comprender la expansión colonial europea y las relaciones entre Europa y nuestros territorios. Los antecedentes. El tratado fue el resultado de una serie de contactos y negociaciones entre España y Portugal motivados por los descubrimientos de Colón y sus hombres y la rivalidad por las rutas marítimas. Y el contexto. El tratado se firmó en un momento de efervescencia en el mundo de los descubrimientos entre España y Portugal, buscando expandir ambos sus imperios hacia el oeste. Cuando nosotros ya nos adentramos en lo que es la llegada de los europeos a nuestro territorio, ya podemos empezar a ver que ya no es solamente el componente de nuestros habitantes originarios, sino que se inicia eh, una nueva, un nuevo hombre y una nueva mujer que va a dar como resultado lo que somos hoy, lo que es nuestro componente demográfico y lo que va a determinar lo que por mucho tiempo se llamó la provincia de Caracas, luego también más adelante la provincia de Venezuela. Pero este componente tiene que ver con los caribes, con los arahuacos y con los afrodescendientes, que es lo que determinan el pueblo venezolano. Con respecto a nuestro tema en particular, que tiene que ver con la llegada de los europeos a nuestro territorio y el inicio de un proceso de relacionamiento entre dos culturas diferentes, entre estados diferentes, se dieron diversos tipos de encuentros y encuentros que tenían que ver fundamentalmente eh, con los jefes de las organizaciones sociales en nuestro territorio y con los capitanes españoles. Hay un caso bien particular que no me gusta dejar de lado, porque es precisamente cómo la historia de una mujer determina uno de los primeros encuentros en nuestro territorio que, que determinó un momento en el cual se pudo hacer un gran enlace
diplomático entre los colonizadores europeos y nuestros habitantes originarios, específicamente con los caquetíos. Los españoles, los castellanos, realmente eran los castellanos, dividían los grupos y las sociedades de nuestros habitantes originarios entre los amables, dóciles, así decían, y así se dice en las crónicas de los amables y dóciles y los aguerridos, pero ahorita les voy a decir exactamente la palabra. Pero ahí entre los amables estaban los caquetíos, que eran de origen arahuá, no eran caribes. Entonces conseguimos la historia de Judivana. Actualmente hay un sector allá en Paraguaná que se llama así, Judivana. Bueno, Judivana fundamentalmente lo primero que debemos decir es que es el nombre de la hija del cacique Manaure, que era el que dominaba todos aquellos territorios, no solamente de lo que es actualmente el estado Falcón, sino las islas del Caribe, Aruba, Curazao, Bonaire, gran parte de lo que es hoy el territorio de Yaracuy, y se extendía por los valles de Yaracuy, por algunas montañas, hasta lo que es actualmente, aunque ustedes no lo crean, el estado Barinas. Cuando nosotros vemos esos mapas es bien interesante porque dominaban territorios bastante extensos. Entonces Jubidivana, hija de Manaure, fue atacada por unos piratas españoles en sus territorios allá en el estado Falcón, en lo que nosotros conocemos hoy como el estado Falcón, en un territorio llamado Urebo. En este suceso, señalado por varios historiadores de la época, se desarrolla una leyenda oral. Y la importancia de esta leyenda es que es un vínculo que se inicia entre Manaure y el aragonés Juan de Ampíes. ¿Quién era Juan de Ampíes? Por su parte, Juan de Ampíes era el factor de la Real Hacienda de la Tierra Firme, residenciado en Santo Domingo. Y se dice que los sucesos se desarrollaron de la siguiente manera. Hubo un combate violento entre los piratas que atacaron el espacio donde vivían estos caquetíos, Manaure, su hija, su familia, y Judivana fue herida. Sin embargo, el ataque fue bastante sangriento y los piratas, parte de los piratas huyeron. Sin embargo, lograron capturar a algunos de nuestros ancestros, entre ellos a Judivana, a su esposo y a su hija. Los hicieron prisioneros y los llevaron a Santo Domingo con el propósito de ofrecerlos como esclavos, en venta como esclavos. ¿Qué sucede? Que la noticia de estos hechos llega a oídos de Juan de Ampíes, quien rescató a estos, además era el cacique Manaure, bastante conocido en todas estas islas, los rescata pagando el precio estipulado en el mercado negro, y luego buscó a los piratas y logró encontrarlos y llevarlos a juicio. El historiador que nos narra estos hechos es Pedro Manuel Arcaya. Y Manuel Arcaya nos dice lo siguiente. Dice, fue a petición de Ampíes que el rey libró una cédula real en 1526, la cual, entre otras cosas, dice: mandamos que ninguna ni algunas personas no vayan con armas ni con otro tipo a dichas islas, bueno, así se le escribía en la época, ni tocar en ellos sin licencia vuestra, so pena de muerte y de pedimentos de sus bienes. Está claro que las bulas y cédulas reales
de los tiempos de la conquista estaban sujetas a diversas interpretaciones, así siempre negativas para los aborígenes, pero en algún caso podía ser freno a otros, a otros ataques. Entonces, cuando fueron llevados los prisioneros ante Juan de Ampie, este, él, lo estoy leyendo porque esto no me lo sé exactamente, así como ustedes creen que yo me sé todo de memoria, no. Hay cosas que me las sé, pero esto no. Ajá, veamos aquí. Ampíes, dice, Ampíes llevó a la familia de Judivana a su casa. Y allí recibieron el bautismo, les dieron nuevos nombres y en una ceremonia católica se efectuó la boda de Judivana y su marido. Ampíes devolvió a los jóvenes huéspedes a Coro con el encargo de echar las bases para un entendimiento cordial con el gran cacique Manaure. Es así que Judivana, la heroína de los taques, junto con su marido, fue quien preparó los ánimos para una alianza diplomática que, de no sucederse circunstancias posteriores adversas, como fue la llegada de los comerciantes alemanes, pudo llevar a Venezuela a un indo-hispano tratado por rumbos más fecundos y menos dolorosos que los conocidos por la historia. Especialmente fueron las gestiones de Jubidivana las que culminaron el 26 de julio de 1527 bajo la cruz del Cují de San Clemente. Entonces, vemos que se iniciaron algunos entendimientos entre los habitantes originarios y los castellanos. Sin embargo, bueno, no fueron del todo fructíferos porque más adelante llegaron los alemanes y cambió toda la estructura de lo que ya se había hecho. Entonces, bueno, aquí dice Arcaya que la figura de Judivana simboliza la mejor de las alianzas con la raza hispana. Judivana, la recia combatiente del asalto de los taques, es ahora el puente humano, la voz de la comprensión, de la paz y del progreso. Bien bonito. Bueno, pero esto nos da ya un pie sobre cómo se pudieron haber iniciado muchas conversaciones entre nuestros habitantes originarios y los europeos, pero bueno, la historia nos ha dicho que, no, que los imperios no reaccionan de esa manera. Generalmente vienen por el saqueo. Entonces vemos que ya para el siglo XVIII, estos pueblos de origen caribe, al igual que las comunidades afro-venezolanas, conformaban un componente demográfico muy importante de la población de la provincia de Caracas. Algunos tantos reducidos en misiones, algunos tantos indígenas reducidos en misiones o en plantaciones o reunidos ambos en cumbres. Aunque la mayoría de la población esclavo negra venezolana, según Miguel Acosta Sainz, se hallaba concentrada en el territorio de los actuales estados Miranda, Guárico, Yaracuy, Cojedes, Lara y Portuguesa, los mulatos, zambos, los blancos de orilla y los mestizos ocupaban la mayor parte del territorio nacional, constituyendo por lo menos el 90% de la población venezolana. Entonces, como hemos venido viendo, cómo es, como dicen algunos antropólogos, cómo es la fragua social del pueblo venezolano. Entonces vemos que en el siglo XVIII la lucha de los esclavos se inspira en elementos de la ideología revolucionaria del momento, la rebelión de los esclavos negros y de los negros libres, así como la de Manuel Gual y José María España, todas democrático-revolucionarias, y esto aceleró la crisis de la formación colonial venezolana. ¿Qué vemos? Que vemos que en esta fragua social del pueblo venezolano había funcionado por siglos como con las estrechas relaciones y alianzas entre los indígenas y los negros que se producen tanto en lo físico como en lo cultural, ya que convivían en muchas haciendas, cumbres, rochelas, palenques y patucos. Ya en la segunda mitad del siglo XVIII, la lucha de los esclavos no se inspira en elementos ideológicos conservadores.
eh, pensamientos religiosos o principios religiosos, sino que se nutre de la ideología revolucionaria del momento, los principios proclamados por la Revolución Democrática Burguesa en Europa y por los jacobinos negros en Haití y Santo Domingo. Entonces, compartiendo así los objetivos señalados luego por la rebelión democrática revolucionaria de Manuel Gual y José María España, la rebelión de los esclavos negros y de los negros libres consolidó como un agente histórico que aceleró la crisis de la formación colonial venezolana, donde ellos constituían la fuerza del trabajo explotada. Ya estamos en el siglo XVIII y vemos cómo se inicia, cómo no se inicia, cómo se sigue manejando todo lo que es la rebelión. Nosotros diríamos actualmente eh, la insurgencia de nuestros habitantes originarios, tanto de nuestros indígenas que por su parte ya habían iniciado desde el siglo XVI, ya habían iniciado una serie de tratados, de organizaciones contra la intervención de los conquistadores y los colonizadores españoles. Algunos de los ejemplos más claros que podemos ver de ese momento, además de Judivana, vemos que algunos jefes, algunos de nuestros jefes de las sociedades de nuestros habitantes originarios firmaron tratados con los holandeses y podemos conseguir uno muy específico en 1672, donde los holandeses prometían a los indios, como se dice en el tratado, amistad, protección contra la esclavitud y paga por los servicios prestados. Los caribes, a su vez, servían como canoeros y pilotos proporcionando insumos alimenticios y enseres y mantenían expedita ruta comercial y los puestos de comercio con la Compañía Neerlandesa de las Indias. ¿Esto qué quiere decir? Que desde un inicio ya tanto los habitantes originarios como los africanos esclavizados y traídos a nuestro territorio ya se habían enfrentado y lo que nosotros vemos aquí en el siglo XVIII ya es el resultado que dado las características de lo que estaba pasando en España, el inicio de las guerras napoleónicas, ya hay una fractura en la monarquía española, pero de que los indígenas y los afrodescendientes se habían enfrentado a la monarquía española, existen documentos como tal. Que también podemos encontrar históricamente, que como consecuencia de esta relación entre los esclavizados y los indígenas con los holandeses, se estimuló a que los holandeses eh, contrabandeaban insumos, bienes suntuarios a las poblaciones caribes, particularmente llevaban a las poblaciones caribes armas de fuego, pólvora, espadas, hachas, cuchillos, tijeras, navajas, espejos, telas, botellas de ron, platos de mayólica holandesa, inglesa y francesa, porcelana china y posesiones que se habían convertido, que convertían a a estos grupos humanos en objetos de prestigio para los guerreros y miembros en general de estas comunidades. Sin embargo, por el registro arqueológico y el volumen de aportes materiales holandeses e ingleses en el Caribe encontrados en las adyacencias del río Orinoco, no parece haber sido tan significativo y cuantioso como lo establecido por algunos de los autores, pero sí, hasta entrado ya el siglo XVII, XVIII, siempre hubo contrabando entre los holandeses y los ingleses, desde Trinidad, desde las islas neerlandesas, siempre hubo contrabando. Yo creo que hasta el siglo XX hubo contrabando por las islas Aruba, Curazao y Bonaire. Ya, ya para finales del siglo XVIII ya es muy evidente, dado las fracturas que se encuentran en el modelo monárquico
español, las rebeliones, protestas, motines y demás manifestaciones de rebeldía del pueblo venezolano. ¿Qué encontramos? Encontramos que muchos historiadores hispanistas, más interesados en promover la imagen civilizada de los conquistadores españoles como enfrentadas a la barbarie aborigen, magnificaron la lucha colonial de los soldados castellanos, reduciendo a una mínima expresión la resistencia y sacrificio de las decenas de millares de indígenas que dieron sus vidas defendiendo lo que era su heredad y su patrimonio. A partir de la base geográfica, el trabajo social milenario de las etnias originarias, se produjo un modelo de espacio territorial que es lo que nosotros conocemos hoy como la nación venezolana. Y encontramos que en el caso concreto de la provincia de Caracas, los descendientes de la población caribe original, además de la población que se mestiza con nuestros afrodescendientes y se hace mulata, mestiza, zamba, constituyen, podemos decir que toda esta población mestizada, negra, india, constituyen el fundamento de lo que nosotros conocemos en el periodo de la independencia como el bravo pueblo que propulsó el nacimiento del Estado Nacional entre 1810 y 1811. Entonces fueron este pueblo, el pueblo que siempre es el que se levanta, el bravo pueblo de Venezuela, quienes formaron la gran parte de lo que se conoce como el proceso de guerras de independencia y que sirvieron para crear las condiciones necesarias para lo que a comienzos del siglo XIX se diera como la gesta independentista. Pero lo más importante y lo que más se niega en estas rebeliones fueron el producto de proyectos políticos sociales alternativos, primero algunos de orden colonial y luego el producto de la rebelión de las oligarquías liberales republicanas. Entonces es ese bravo pueblo que se mestiza durante todo el tiempo colonial el que va a dar como resultado estos acontecimientos. Bueno, ya entramos a finales del siglo XVIII y estamos de lleno en la primera década del siglo XIX. Estamos finalizando esta clase. Vemos que en el siglo XIX se inicia la producción de un espacio social nacional centralizado en Caracas. Caracas como centro de todo lo que es la política del país. Esa Caracas que permitió la continuidad sociocultural del viejo orden territorial desde la discontinuidad político-territorial. Entonces vemos que esta es Caracas y todo lo que la rodea, porque lo que nosotros llamamos hoy la Gran Caracas, era la provincia de Caracas, que como les dije, iba desde el oriente del país hasta bien pasado el centro del país. Entonces, parte de lo que es hoy la Gran Caracas era la provincia de Caracas. Y bueno, llegó a ser muchísimo más grande. Entonces, esta región geoeconómica, cuya extensión puede sobrepasar los límites físicos de una extensión de una región geohistórica determinada, a partir del siglo XVIII se concreta en las llamadas nacionalidades arcaicas venezolanas, que son la provincia de Maracaibo, de Caracas, la zona nororiental y la provincia de Guayana. Hay otras, pero estas son las regiones geohistóricas, así como el traslape de las regiones geohistóricas y las geoeconómicas, que surgen como expresión de la sociedad de clases características de la formación colonial. La persistencia de la misma fue condicionada a partir del siglo XIX por la producción de un espacio social nacional centralizado en Caracas, que permitió tanto la continuidad sociocultural del viejo orden territorial como la discontinuidad político-territorial del mismo, lo que produjo el desarrollo de lugares urbanos con una alta tasa de inversión de capitales públicos y privados y lugares rurales como una altísima acumulación de pobreza y atraso socioeconómico. Bueno, aquí
como vemos en este último párrafo, esta es una característica que pervive hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, y que se hace aún más evidente con la llegada del petróleo, cuando ya hemos cerrado el ciclo de la Venezuela agrícola, que ya viene en declive a finales del siglo XIX, y que a partir de 1914 se inicia la producción petrolera por las compañías transnacionales y se inicia un nuevo proceso neocolonizador en nuestros espacios y que hace de Caracas esta Caracas urbana y grandes contingentes demográficos de todo el país, de seres humanos de todo el país, se movilizan hacia, hacia los grandes centros petroleros. Y se inicia un nuevo momento en nuestra historia. Y que también da un nuevo momento de correlación de lo que tiene que ver con respecto a las relaciones entre Venezuela y los países vecinos y con Venezuela, con los países del centro del sistema capitalista. Bueno, jóvenes, fue un placer para mí nuevamente haber compartido un poquito de varios milenios de historia. Sé que a muchos especialistas en otras áreas no les gusta la historia. Bueno, para mí la historia es una gran pasión y me encanta compartir tanto los temas históricos como ese correlativo entre lo antropológico y lo histórico, que lo hacemos desde la transdisciplinariedad y que me parece que es vital para que nosotros conozcamos cómo somos como país y podamos crear un discurso eh, para la defensa de nuestro territorio en diversas partes del mundo. Es importante conocer nuestras raíces para saber quiénes somos y desde allí poder ser unos venezolanos que digamos, nuestra historia es importante, es nuestra fuerza.